Y me quedo, Ana Cristina, pues con esa esperanza y ese optimismo que incluso el doctor Archila continúa manteniendo en el tema de la paz, a pesar de todos estos tropiezos, a pesar de las peleas políticas, a pesar de los reclamos entre unos y otros, pues pensar que ese acuerdo de paz pues puede todavía significar una esperanza de pacificación si es que se implementa a rajatabla. Sí, y además que saben que no están trabajando por un gobierno, sino que están trabajando es por la ciudadanía, por el bien de la ciudadanía, y que están trabajando más allá de las ideas políticas, más allá del partido político, están trabajando por el bien de la ciudadanía. Y hay que decir que el señor Archila pues le tocó muy duro, porque fue, digamos, la primera parte de esa implementación, digamos, le tocó un panorama muy adverso y estuvo haciendo todo por cumplir. Y le hago una comparación pequeña, Jennifer, con lo que pasa, por ejemplo, en la administración de Medellín, que todo el mundo pensaría por el alcalde Federico Gutiérrez, que es un alcalde de derecha, y que uno diría que es un alcalde que no está apostando a lo que tiene que ver con los acuerdos de La Habana, y no es así. Carlos Arcila es el secretario de Paz y Derechos Humanos de Medellín, y hay que mirar cómo le han puesto todo, digamos, todo, han cumplido con absolutamente todo lo que les toca con respecto a la escombrera. Sí, están cumpliendo órdenes de la Jurisdicción Especial para la Paz, pero han hecho todo el esfuerzo para que las víctimas, los derechos de las víctimas se cumplan durante esta administración, durante la actual administración. Están haciendo un gran esfuerzo. Ana Cristina, ayer en su región, en Antioquia, pues veíamos este helicóptero caer, la verdad, unas imágenes impresionantes en la vereda de los Toros en Amalfi. Esto, como les decía, en Antioquia, las imágenes pues que están rodando en redes sociales son impresionantes, porque se ve el helicóptero pues haciendo su trayectoria y de un momento a otro recibe un impacto y pues cae. Las disidencias de Ali Escalarca atacaron con tatucos y drones. Esto lo vamos a confirmar con nuestro siguiente invitado, a los miembros de la Policía Antinarcóticos. Y antes de hablar con nuestro personaje, pues sí me gustaría, Ana Cristina, mencionar uno a uno los nombres de los policías fallecidos. Son 13 asesinados en medio de sus labores. Vamos a irlos leyendo. El primero, mayor Carlos Mateus, también el subteniente Nicolás Ovalle, el subintendente José Camacho, el patrullero Michael Astaiza, el patrullero Jonathan Jiménez, el patrullero Richard Lagos, el patrullero Jason Zamboní, el patrullero José Valera, el patrullero Neiber Vázquez, el patrullero Rafael Amaya, el patrullero Edwin Zúñiga y el patrullero Juan Guzmán. Y el capitán Francisco Javier Marchán. 13 personas, 13 policías de diferentes rangos que murieron pues producto de la violencia de estos grupos disidentes de las FARC. Vamos a hablar con el brigadier general retirado Luis Eduardo Martínez Guzmán, quien además es secretario de Seguridad, Justicia y Paz de Antioquia. Secretario, gracias por estar con nosotros y pues lamentamos estos fallecimientos y estos hechos de violencia en su territorio. Bueno, buenos días, un saludo especial para usted, la mesa de trabajo y todos los oyentes. Lo primero que hay que decir es que desde el gobierno de Antioquia lamentamos profundamente esta situación. Nos solidarizamos con el dolor de tanto de los policías colombianos como el dolor de la familia de los fallecidos. Y les contaba yo a las personas que están conectadas con nosotros, pues que las imágenes son impresionantes, porque se ve un helicóptero de la Policía Antinarcóticos que recibe un impacto y cae. ¿Usted nos puede explicar qué fue lo que pasó? ¿Cuáles son las actualizaciones que tienen en este momento de este suceso ocurrido en Amalfi? Bueno, el resultado, ustedes lo conocen, un resultado fatal. De la situación, pues tenemos 13 policías asesinados, 4 heridos que ya fueron evacuados a la ciudad de Bogotá por fin el día de hoy en horas de la mañana. Y aquí en Medellín estamos esperando la llegada de los muertos, que en este momento los están trasladando desde Caucasia hacia Medellín para hacer toda la preparación y policía entregar esos cadáveres a sus familias.
Sí, secretario Martínez, cuéntenos un poco sobre la zona. En este momento, ¿tienen ustedes conocimiento de cuántos combatientes hay en la vereda del Toro de Amalfi? ¿Qué tanto tenían ustedes dominio de la zona donde se estaba haciendo todo este trabajo antinarcóticos, este trabajo que estaban haciendo los policías que cayeron asesinados en el helicóptero? Bueno, lo primero que hay que decir es que esta es una zona sumamente conflictiva. Nosotros desde el gobierno departamental habíamos oficiado al ministro de la Defensa en junio, pidiéndole a él que por favor volcara todas las capacidades desde el nivel nacional para atender esta situación tan calamitosa y tan difícil. Ese requerimiento pues evidentemente no fue atendido, porque si hubiera sido atendido ayer no hubiéramos tenido una situación como esa. Eso es lo primero que hay que decir. Se requirió al gobierno precisamente dentro del marco de una confrontación fuerte que había en ese momento, en el mes de junio, en el sitio. Eso es zona que tiene muchos cultivos, es zona que en otra parte tiene temas de minería ilegal, y claro, eso digamos que es un caldo de cultivo para esos grupos delincuenciales, porque como ellos lo que pelean, lo que luchan son por las rentas criminales, pues ahí está Clan del Golfo, ahí hay disidencias FARC, ahí hay ELN, cada cual peleando esas rentas criminales. De tal manera que ante esa situación nosotros advertimos al gobierno y le dijimos: la situación en la vereda de los Toros está muy calamitosa, está muy complicada, por favor envíen refuerzos de fuerza pública que ingresen a la zona y que le garanticen seguridad y tranquilidad. Pero secretario, palabras menos. ¿Ustedes recibieron alguna respuesta por parte del gobierno nacional cuando envían esta carta solicitando refuerzo de seguridad para Amalfi? Es que la respuesta que uno espera es acciones. Son acciones. Uno no espera que le respondan un oficio diciéndole qué van a hacer o qué hicieron o qué han hecho. Cuando uno hace un requerimiento de estos al gobierno nacional es para que actúe, y para que actúe con acciones contundentes, no con retórica dentro de un papel. Sí, secretario Martínez, precisamente sobre eso le quiero preguntar en este momento, para tener la claridad, ¿cuántos efectivos de la fuerza pública tienen en la zona? Y usted calcula que cuántos son los combatientes ilegales que podrían estar ahí, para tener la claridad de cuál es la diferencia entre las fuerzas que se están combatiendo y el presupuesto que usted tiene en este momento para trabajar. Lo primero que hay que decir es que nosotros no teníamos conocimiento de que ahí hubiese un grupo de policías perjando. Esa información no la teníamos. Desde la gobernación de Antioquia no la sabíamos y bueno, no tenemos por qué saberla, porque la fuerza pública no está obligada a reportarnos a nosotros las actividades que hace si no quiere. Eso es un hecho. Eso es un hecho, una verdad pues a todas luces. Si quieren reportan, si no quieren no reportan. Nosotros no teníamos conocimiento de que ahí hubiese un grupo de policías asperjando. Nos vinimos a enterar ayer que presenta la situación, pero mire, lo que sí sabemos por temas de inteligencia es que el Frente 36 se mueve en ese sector por comisiones. El Frente 36 tiene mucha injerencia en el norte, pero él no está en un bloque compacto grande de 100, 200, 300 bandidos de eso. Ellos andan en comisiones pequeñas, comisiones de 5, de 10, de 15, de 20, yo creería de máximo 30 bandidos que se van repartiendo, unos por la zona de Anaurí, otros por la zona de Amalfi, otros por los lados de Yarumal, Briceño, Campamento. Eso es lo que uno sabe, que ellos andan en comisiones y pues las comisiones son muy pequeñas. Porque yo no creo, eso habría que preguntarle al ejército, a la policía, cuál es el orden de batalla de ese grupo criminal que se autodenomina Frente 36 de las FARC. Sí. Me imagino que los militares y los policías, con su inteligencia, tienen que tener el conteo de ese grupo de criminales que hay ahí. Secretario. Pero lo que yo sí sé, y perdóneme, le digo esto, lo que yo sí sé por información de la comunidad, que eso sí es verdadera inteligencia, es que los grupos que se mueven ahí son por comisiones y son comisiones muy pequeñas. Ok, o sea, son pequeños grupos de este
grupo de este Frente 36 de las disidencias de las FARC. Le quiero preguntar, ¿ustedes ya tienen confirmado si fue un dron el que derribó este helicóptero ahí en Amalfi? No, nosotros no sabemos qué pasó ahí. Ahí sí yo dejaría que en su momento a quien le corresponda aclare esa situación. No sabría decirles qué fue lo que sucedió, porque uno en las imágenes que hemos podido observar ve que el helicóptero aterrizó, y el helicóptero llega ahí precisamente porque es requerido por un ataque que hubo horas antes a ese grupo de asperjadores con drones. Hay unos heridos, piden el apoyo, llega el apoyo aéreo a evacuar ese personal, y ahí es donde se presenta esta situación que estamos lamentando hoy tan complicada. Pero, y secretario, ¿es cierto que se demoró mucho el apoyo para rescatar a los que estaban heridos? Se habla que algunos pasaron la noche heridos y no se los pudo apoyar. ¿Eso es cierto? Y si es cierto. Pero mire, yo les voy a decir esto para que ustedes se tomen sus propias apreciaciones al respecto. Cuando el hecho sucede inicialmente, hablan de 6 personas muertas y 7 heridos. Sí. Eso es aproximadamente 11:30, 12 del día. Y en el transcurso del día fuimos recibiendo reporte de que se iban muriendo los heridos. Es decir, inicialmente 11:30, 12 del día, 6 muertos, 7 heridos, digamos que en el marco de lo que sucede en ese momento en la explosión. 7 heridos. Y hoy tenemos 13 muertos. Es decir, se murieron todos, se fueron muriendo en el transcurso del día, en el transcurso de las horas, porque ahí no recibieron auxilio de absolutamente nadie, ni de la comunidad, porque es una comunidad que está en medio del conflicto y no se atreven a prestar una ayuda humanitaria habiendo una amenaza ahí. Y ni de las fuerzas, porque las fuerzas vinieron a llegar esta mañana. ¿Por qué llegaron esta mañana? Habrá que preguntarle al gobierno. ¿No tienen capacidad? ¿Ya no tienen capacidad o no hubo voluntad de llegar? Una de dos. Pero yo no puedo ir a decir que yo no llegué a la zona porque la zona estaba muy complicada y porque había mucho bandido. Entonces, si la zona es tan complicada y hay tanto bandido, ¿cómo meten un grupo de asperjadores sin seguridad? Esas son las preguntas que hay que hacerle al gobierno nacional. Pero es cierto, digamos, cuando se habla de que hubo demoras porque la zona es muy hostil, ¿son condiciones climáticas o porque pues había muchos guerrilleros? ¿Cuál de las dos? No, ayer estaban dadas las condiciones para ingresar al área. Yo creo que las condiciones estaban dadas, porque ayer que tuvimos comunicación permanente con funcionarios de la alcaldía de Amalfi y con personas de la comunidad, decían que había buenas condiciones. Pues tan buenas condiciones había que pudo entrar ese helicóptero que precisamente fue afectado. Yo no sé, es lo que les estoy diciendo, habrá que preguntarle a ejército o a policía cuál es la cantidad de guerrilleros que había ahí que no les permitió entrar. Porque lo que nosotros sabemos por información de la comunidad es que por ahí las comisiones del Frente 36 son pequeñas, son muy pequeñas, máximo, diría yo, 30 bandidos. Secretario Martínez, pero lo de las condiciones climáticas lo dicen es a partir de que hay que rescatar o hay que recuperar los cuerpos, que por eso es que no se han recuperado y le quiero preguntar por eso, ¿los cuerpos ya se han recuperado o cómo van esas acciones? Sí, no, hoy a primera hora fueron recuperados los cuerpos, por fin, hoy a primera hora es como 5:30, 6 de la mañana, pudieron ingresar y extraer los cuerpos y extraer los cuerpos de los policías asesinados y los heridos. Pero estamos hablando que un hecho que sucede a las 11:30 de la mañana del día de ayer viene a tener atención a las 6 de la mañana del día de hoy. Sí, y estamos hablando de que un hecho inicial donde hay 6 muertos y 7 heridos, terminamos con 13 muertos. Sí, pero mire, general Martínez, secretario de Seguridad de Antioquia, ¿cómo trabajan? Esto es para que la audiencia entienda un poco el tema. ¿Cómo trabajan armónicamente, o si trabajan armónicamente, la gobernación, el departamento con el gobierno nacional cuando se trata de estos trabajos de erradicación de cultivos? ¿De qué manera se armonizan las relaciones del gobierno nacional con el gobierno departamental?
¿Quién hace qué y qué le corresponde al departamento y qué le corresponde al gobierno nacional? Uno escucha, por ejemplo, al gobernador de Antioquia diciendo que no tiene recursos. Esos recursos, ¿quién los suministra? ¿Cómo se trabaja de la mano el gobierno nacional con el departamento de Antioquia en el tema de la erradicación de cultivos, general Martínez? Bueno, lo primero que hay que decir es que los recursos a la fuerza pública inicialmente son responsabilidad del Estado colombiano, es decir, del gobierno nacional, porque ellos tienen el presupuesto, para eso está el Ministerio de la Defensa, para dotar la fuerza de todas las capacidades que requieren, no solo logísticas, también tecnológicas y capacidades de guerra. Las gobernaciones y las alcaldías tienen un fondo de seguridad, lo que se conoce como el FONSET, que es el 5% que pagan los contratistas de obra para la seguridad. Eso es muy irrisorio en cualquiera de los departamentos. Y con eso los departamentos ayudan a la fuerza pública, dándoles movilidad, dándoles gasolina y dándoles de pronto mantenimiento de instalaciones, de pronto construyéndole unas instalaciones. Digamos que eso es como la menuda en los departamentos y en los municipios, pero la responsabilidad de la dotación total de la fuerza en todos los esquemas que requiere es del Ministerio de la Defensa Nacional. Ahora bien, el tema de las erradicaciones es un tema que manejan directamente desde Bogotá. Nosotros tuvimos hace unos días una reunión con el director de la policía y él manifestó que habían llegado unos hombres de la policía a asperjar en la zona de Zaragoza, inclusive en esas actividades que tuvieron en ellos allá, hubo una reacción contraria de la comunidad, protestando que porque les estaban erradicando, y bueno, ellos manejaron la situación allá, y me imagino que pudieron hacer el trabajo que tenían allá. Pero, secretario, entonces el departamento no se mete en ninguna tarea para erradicar, para temas de seguridad en el departamento. Claro, nosotros articulamos con la fuerza todo. Cuando se necesitan acciones de seguridad, nosotros articulamos con la fuerza. Pero tengan ustedes en cuenta que la fuerza, el jefe supremo de la fuerza pública, es el presidente de la República. A quienes ellos le rinden cuentas es al presidente de la República, no al mandatario seccional o a los mandatarios locales. Nosotros, efectivamente, yo como secretario de Seguridad tengo que articular con ellos permanentemente las acciones de seguridad. Y por eso estamos hablando de un oficio precisamente. Esa es parte de la articulación que yo hago. Venga, los necesitamos aquí. Garantícenos seguridad aquí, la situación de orden público aquí es difícil. Esa es la articulación que hacemos, pero no tenemos la facultad legal, ni constitucional, ni legal de mover la fuerza. Esa facultad solo la tiene el ministro de la Defensa y el presidente de la República. Pues, secretario, le agradecemos que nos haya dado este espacio para contarnos un poco cómo se desarrollaron estos hechos y en qué va la investigación. 13 policías muertos en Amalfi, luego de que hubiera sido derribado un helicóptero de la Policía Nacional. Buen día para usted. Muchas gracias. Me quedo sorprendida con el dato que nos da Sebastián y Ana Cristina. De primero, como les comentaba al inicio del programa, 6 muertos se reportan en Amalfi y en el transcurso de las horas comienzan a contarse más personas que hayan fallecido y terminamos hablando de 13. No los alcanzaron a sacar, no fueron por esos heridos en el territorio después de este ataque que sufrieron. Y el secretario, creo pues que Ana Cristina y Jennifer le deja tirar la pregunta al gobierno. Y yo le pregunté porque había entendido, y eso me lo comentó Ana Cristina esta mañana, que es un territorio hostil, difícil de llegar, pero según el secretario lo que dice es que climáticamente están dadas las condiciones para que... Y que llegaron hasta esta mañana nada un más. Operativo, y uno dice, entonces, el ataque fue a las 11, cercano al mediodía, y que llegan hasta la madrugada, es decir, transcurrieron más de 15 horas, 16 horas entre el ataque y que llega pues la fuerza pública a hacer el apoyo. Y además el tema de que la comunidad tampoco ayudó, eso también me generó impacto, porque recuerda viejas épocas en donde la población estaba en la mitad y se ayudaba a un lado o al otro, era catalogado como tal cual o como guerrillero en este entonces o paramilitar. Que la gente no se haya atrevido a ayudar a los heridos en ese momento, según nos cuenta el secretario de Seguridad de Antioquia, pues también nos deja mucho que pensar sobre la situación que se está viviendo en este territorio. Pero mire lo que está ocurriendo en el terreno. En el terreno lo que pasa es lo siguiente.
hay en Colombia en este momento una deficiencia muy grande, yo diría que grave, en lo que tiene que ver con el transporte aéreo y con la operación aérea de las fuerzas colombianas, de las Fuerzas Armadas en Colombia. Este tipo de operaciones de erradicación de cultivos tienen que tener un respaldo aéreo, porque si no, no va a ser posible la erradicación. Y en este caso, lo que queda en evidencia, y lo acaba de decir el general Martínez, es que no fue posible porque ese respaldo aéreo que se necesitaba cuando fue atacado el helicóptero no se dio. ¿Dónde están nuestras aeronaves que están destinadas para este tipo de trabajo? Tanto para de la policía como de la Fuerza Aérea. Ahora lo que queda en evidencia con este ataque en Amalfi, en Antioquia, es que efectivamente hay muchas aeronaves que no están operando en Colombia. Y hay que decir las cosas como son. Están en tierra, por cualquier razón. No tienen mantenimiento, no tienen repuesto, por lo que haya sido. Pero este tipo de acciones se puede perfectamente evitar cuando hay una reacción inmediata de la Fuerza Aérea. Para evitar exactamente que los que están atacando a quienes están erradicando o a quienes están operando en helicópteros de la policía sean respaldados, porque si no es exponerlos, ponerlos de carne de cañón para que sean atacados con drones o con lo que sea por parte de los grupos criminales. Sí, aquí hay que decir que el papel de la sociedad civil, pues de la población civil es muy difícil, no solamente porque están en un terreno supremamente escarpado. Las personas que nos acompañan por la plataforma DITU y en el canal de YouTube pueden ver videos de la montaña. Eso es en pura cordillera, no solamente porque es un terreno muy escarpado, sino que recuerden que el general Martínez nos acaba de decir pues que todas las fuerzas ilegales están ahí está el Clan del Golfo, ahí está también el Frente 16 de las disidencias de las FARC, está el ELN, y todo es porque es en un tránsito en un lugar que es de tránsito por rentas ilegales, no solamente de droga, porque estaban precisamente haciendo aspersión manual, no aérea, pues porque la manual tiene, si bien es cierto, es muy arriesgada para quienes las hacen, pues tiene menos riesgos para la sociedad civil asperjar manualmente. Y lo otro es que indudablemente, pues aquí lo que hubo fue sinceramente yo quedé aterrada de la falta de coordinación de información. El secretario no sabía cuánta fuerza pública había, cuántos policías había, cuáles eran los que tenían, pues mejor dicho, cuál era como la estrategia para ir allá. No tenía como mucha información y quedó como un poco sorprendida. No tenía ninguna. No tenía ninguna información. Entonces que estaban allá, nos enteramos cuando tuvo. No, exacto. Entonces yo estoy un poco sorprendida porque entonces uno dice, es muy difícil gobernar cuando no hay coordinación con el centro del país, pero también cuando no se tiene ninguna información. O sea, el secretario Martínez nos habló sin tener mayor información. Mire, antes de la pausa voy a leer un mensaje que nos envían a través del 301-764-4108. Sergio nos dice, a propósito de la primera entrevista y esta que acabamos de tener, muchas sociedades han salido de sus ciclos de violencia porque hay un pacto serio, cierto y sólido entre toda la sociedad y todo el Estado. La paz se vuelve una causa nacional. En eso tenemos mucho que aprenderle a las sociedades nórdicas, por ejemplo. Por acá, las élites políticas, en lugar de ver la paz como un propósito nacional, se la pasan peleando y discutiendo por si la paz es suya, mía, nuestra. Porque esa falta de madurez política, ¿por qué esa falta de madurez política para ver la paz como un propósito nacional? Los dejamos con esa reflexión, ya volvemos con más. Estás escuchando